A ver, hay nombres que aunque quizás no nos suenen a todos, cambiaron el mundo para siempre. Y hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de esos genios, Gerard K. O'Neill. Un físico, un visionario del espacio y un emprendedor, todo en uno. Su impacto, créame, se siente hasta el día de hoy. Hablamos de un verdadero polímata de nuestros tiempos. Miren, para que nos hagamos una idea de quién era este señor, escuchen lo que dijo Freeman Dyson, que no era cualquier persona, sino uno de los físicos más respetados del siglo XX. Él dijo que tuvo el privilegio de ser amigo de dos grandes, Richard Feynman y Gerard O'Neill. ¡Wow! Ponerlo en la misma liga que el mismísimo Feynman, eso ya te dice todo. Estamos hablando de alguien fuera de serie. Es que su vida es como si hubiera vivido 3 vidas profesionales, cada una más increíble que la anterior. Así que en este recorrido vamos a conocer al físico que, básicamente reescribió las reglas, al visionario que nos hizo soñar con vivir entre las estrellas y al emprendedor que se arremangó para intentar hacer todo eso realidad, aquí mismo. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para entender a alguien con una vida tan llena de cosas? Pues la clave es justo esa, no pensar en una sola carrera, sino en 3. 3 caminos que, de alguna forma, corrieron en paralelo. 3. Grábense ese número. 3. Porque Gerard O'Neill no tuvo una, sino 3 carreras profesionales completas y distintas. Y en cada una, de verdad, dejó una marca que no se borra. Y no estoy exagerando. Es simplemente un hecho que demuestra la capacidad, monumental de este hombre. A ver, por un lado, tenemos al físico, el tipo cuyo invento es literalmente la base de toda la física de partículas que conocemos hoy. Después, de la nada, aparece el visionario del espacio, el que empezó a hablar en serio de colonias humanas en el espacio. Y por si fuera poco, tenemos al emprendedor, el que dijo, ok, estas ideas están geniales, ahora vamos a crear empresas para hacerlas realidad. Increíble, ¿no? Bueno, empecemos por el principio, su faceta de físico. Muy bien, entremos de lleno a su primera carrera, la de físico. Y aquí es donde la cosa se pone buena, porque desde el principio fue un outsider. Se enfrentó a lo que todo el mundo daba por sentado y, como diría su amigo Dyson años después, les demostró a todos que estaban equivocados. Fue por allá de 1956 cuando a O'Neill se le ocurrió algo que, sin saberlo, iba a cambiar la física para siempre. Lo llamó el anillo de almacenamiento. Miren, antes de esto, los experimentos con partículas eran, digamos que, poco eficientes. La idea de O'Neill era simple pero genial. Crear una especie de pista de carreras circular donde las partículas pudieran acelerar y, lo más importante, chocar unas contra otras. Hoy en día, cualquier acelerador de partículas importante, sí, incluso el famoso Gran Colisionador de Hadrones, funciona gracias a ese principio que él inventó. Y lo brillante de su idea es que es súper fácil de entender. Piénselo así. Lo que se hacía antes era como lanzar un coche a toda velocidad contra una pared. Mucha energía se pierde en la pared. Lo que O'Neill propuso fue mucho más espectacular. ¿Qué tal si en vez de una pared hacemos que 2 coches, yendo a toda velocidad, choquen de frente? ¡Boom! Toda la energía se libera en la colisión. Es un salto brutal en eficiencia y abrió la puerta a experimentos que antes eran impensables. Pero O'Neill no se quedó en la teoría, Se fue a Stanford y construyó un prototipo para demostrar que tenía razón. Y para 1965 lo logró. Su experimento alcanzó los 600 megaelectronvoltios. Para que se den una idea de lo que eso significaba, en ese momento era una cantidad de energía, era una locura. Muchísimo más de lo que cualquier otro acelerador en el mundo podía soñar con alcanzar. Con eso no había más que discutir. Había ganado. Y aquí viene un dato curioso que demuestra lo increíblemente adelantado que estaba a su época. En su famoso artículo de 1956, el único error que cometió fue que predijo que el haz de partículas se mantendría estable por unos poquitos segundos. ¿Saben cuánto duran hoy? ¡Horas! Ni él mismo pudo prever el potencial completo de su invento. Y lo más increíble es que, una vez que le demostró al mundo cómo hacerlo, él como que dijo, listo, mi trabajo aquí terminó, y se movió a su siguiente gran obsesión. Y esa siguiente obsesión nos lleva directo a su segunda carrera. Pero esta no nació en un laboratorio lleno de cables y máquinas complicadas, ¿no? Esta nació en un lugar mucho más humilde, un salón de clases, con la inspiración de fondo de las misiones Apolo. La verdad es que la historia de cómo empezó todo esto es genial. Imagínense, año 1969, todo el mundo estaba vuelto loco con el tema del espacio, la llegada a la Luna, y O'Neill está dando una clase de física para principiantes en Princeton, y se le ocurre dejarles una tarea. A ver, como ejercicio, diseñen un hábitat humano en el espacio.
Pues resulta que cuando empezó a revisar los trabajos, la creatividad y el entusiasmo de sus alumnos lo atraparon por completo. Él mismo dijo que se sintió contagiado. Y a partir de ahí, se lo tomó súper en serio, aplicó todo el rigor científico del que era capaz y terminó publicando un artículo que, de nuevo, haría historia. Y ojo, es muy importante entender algo aquí. Para O'Neill, esto no era solo un sueño de ciencia ficción, una aventura y ya. No, para nada. De hecho, junto con su esposa Tasha, fundó el Space Studies Institute, y la misión era súper clara. Su visión tenía un propósito muy práctico y sobre todo humanitario: usar todo lo que hay ahí arriba, los materiales, la energía del sol, para mejorar la vida aquí, en la Tierra. Y esto para mí es lo que mejor lo define. O'Neill no era de esos que se quedan solo en las ideas. No, él era un constructor, un hacedor. Mientras soñaba con estas ciudades gigantes en el espacio, al mismo tiempo lo podías encontrar en su taller, con las manos en la masa construyendo prototipos. Por ejemplo, construyó un modelo funcional de un acelerador de masa. ¿Para qué? Para demostrar que se podían lanzar materiales desde la Luna al espacio de una forma barata y eficiente. ¡Un genio! Y esta mentalidad de hacer que las cosas pasen nos lleva directamente a su tercera y última carrera. Porque después de haber, ya saben, revolucionado la física y de haber dibujado un futuro para la humanidad en el espacio, decidió que era hora de bajar a la Tierra y tratar de convertir sus inventos en negocios reales. Así que se puso a fundar empresas, una tras otra, para darle vida a sus ideas. Por ejemplo, Geostar, que era básicamente un precursor del GPS que todos usamos hoy, pero para la gente común. También LON, que era un sistema de comunicaciones seguras para oficinas. Y su último gran sueño, VDSE, que era un proyecto de tren de altísima velocidad que, según sus cálculos, iba a ser más rápido y eficiente que viajar en avión. Y aquí hay un dato que es de verdad importantísimo. Algunas de estas empresas no funcionaron, es verdad, pero fue por falta de dinero, por temas políticos, por lo que sea. Pero ¿su ingeniería? Su ingeniería era perfecta. No hubo ni una sola de sus invenciones que fallara por razones técnicas, ni una. Lo que él diseñaba, funcionaba. Punto. El problema siempre fue otro. Y ya para ir cerrando, quiero que volvamos a lo que decía su amigo Freeman Dyson. Porque él, que conocía a los dos, veía en O'Neill un carácter igual de fuerte, igual de inflexiblemente honesto que en su otro gran amigo, el mismísimo Richard Feynman. Dyson decía que había un hilo conductor entre ellos dos. Ambos eran estos personajes que iban contra la corriente, que no les importaba lo que dijera la sabiduría establecida. Desafiaban a los expertos, a las vacas sagradas de sus campos, y al final, ¿qué pasaba? Que el tiempo y los hechos les daban la razón. Y no por suerte, sino por su increíble rigor y su honestidad intelectual a toda prueba. La lista de cosas que Dyson veía en común en O'Neill y Feynman es un retrato perfecto de un tipo de genio muy particular. Eran trabajadores infatigables, de los que no paran nunca. Eran maestros entusiastas, que contagiaban su pasión. Eran unos showmen espectaculares, sabían cómo comunicar sus ideas. Y quizá, lo más importante, odiaban a los pedantes y a los sabelotodo. Tenían una honestidad a prueba de balas. Eran, en pocas palabras, genios pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Y esa fortaleza de carácter la demostró hasta el final. Fue diagnosticado con leucemia y luchó contra la enfermedad por 7 años. Pero ni siquiera eso lo detuvo. Su espíritu era indomable. Continuó trabajando, inventando cosas nuevas, buscando nuevas aventuras, literalmente hasta el final de sus días. Es increíble pensar que en esos últimos años logró más de lo que la mayoría de las personas logran en toda una vida. Y esto nos deja con una pregunta final. Una que conecta su pasado tan visionario con nuestro presente. Muchas de sus ideas, cuando las propuso, sonaban a pura ciencia ficción, cosas de locos. Pero hoy no suenan tan locas, ¿verdad? De hecho, algunas están a la vuelta de la esquina. Así que la pregunta es para todos nosotros. De todas esas visiones que tuvo O'Neill, desde colonias en el espacio hasta trenes supersónicos, ¿para cuál de ellas está el mundo por fin preparado? ¿Qué parte de su futuro vamos a construir ahora?